Sí, perfecto. Entonces, como os decía, el cloud computing no es un tema nuevo, llevamos años y años trabajando, lo que pasa es que su penetración ha ido siendo, digamos, lenta, sobre todo al principio, y entonces intentaremos aclarar una serie de conceptos. Como somos un grupo reducido, tranquilamente interrumpirme, hacerme preguntas, cualquier duda que os vaya surgiendo, pues me vais diciendo. Bien, primeramente el concepto que se esconde detrás del cloud computing. Frente al modelo del cloud computing tenemos el modelo tradicional de infraestructura informática de toda la vida. En este tipo de infraestructura del modelo tradicional, cuando tenemos unas necesidades en cuanto a equipamiento de servidores, de networking, etcétera, vamos a tener siempre unos costes de inversión inicial, que tenemos que tener previstos con sus plazos de amortización, etcétera. Esto llevará también unos costes de mantenimiento de esa infraestructura, de ese equipamiento que estamos adquiriendo, que se asumirá por parte de personal interno o subcontratado al exterior. También vamos a tener unas necesidades de actualización de esa infraestructura, porque obviamente, ya sea desde el punto de vista de software o desde el propio punto de vista del hardware, al pasar el tiempo eso necesitamos actualizarlo tecnológicamente. Y luego, casi siempre en el modelo tradicional tenemos un problema de infrautilización, y el motivo es muy sencillo de entender. Cuando hacemos esa inversión inicial, siempre nos planteamos no qué recursos necesito hoy, sino que tengo que hacer una previsión a medio largo plazo, es decir, qué voy a necesitar de aquí a 6 meses, qué voy a necesitar dentro de un año. Si esta inversión la tengo que amortizar en 3-5 años, un poco voy a dimensionar esa compra inicial. Por lo tanto, esa infraestructura siempre al principio va a estar infrautilizada, y luego, si se van cumpliendo las expectativas que yo tenía, pues llegará un momento en que llegamos a un punto de utilización óptimo, o cercano al deseado. Bien, esto luego traducido en el día a día, en cada una de nuestras empresas o en muchas empresas, ¿en qué se traduce? Bueno, pues que tenemos que hacernos cargo de la compra y del mantenimiento de esos servidores, de esas máquinas. Tenemos que preocuparnos de que el sitio donde están instaladas esas máquinas, lo que llamamos la sala de servidores o el CPD, etcétera, pues tenga una climatización adecuada, cada uno se la monta con sus recursos y de la forma que puede. Os he intentado representar un poco cosas que he visto por ahí de todo tipo. También otro aspecto a considerar dentro de ese tipo de entornos es el tema de la alimentación eléctrica, que siempre es un gran quebradero de cabeza, sobre todo para los informáticos. Tenemos que tener sistemas de alimentación ininterrumpida, que se nos quedan pequeños, que tenemos que ir ampliando, que luego al final lo que más falla es la UPS, en vez del suministro eléctrico, etcétera. Son todo quebraderos de cabeza del día a día. Y al final solemos acabar con instalaciones o con infraestructuras de este tipo. He intentado exagerar mucho, pero esto es real, En muchos sitios nos encontramos con cosas de estas, que obviamente al principio lo tenemos todo muy bien, muy chucún, pero con el paso del tiempo todo va degenerando. Bueno, esta es la realidad del modelo tradicional. Frente a esto tenemos el modelo del cloud computing, que no es otra cosa que acudir a un proveedor externo que está en Internet y contratarle una serie de servicios y pagarle por esos servicios que estamos contratando. Ahora bien, esto del cloud computing, ¿qué os sugiere o qué os inspira el término cloud, nube, etcétera? ¿Os inspira confianza, tranquilidad, reposo o todo lo contrario? Inquietud, Exactamente. Puede que desde el punto de vista del marketing no eligieron muy bien el término de cloud o de la nube, porque de primeras la gente, o que desconoce esta tecnología, dice, pero eso de la nube, ¿qué es? ¿Dónde está? Y eso puede desaparecer de la noche a la mañana, que estamos hablando de los datos de mi empresa, que estamos hablando de los servicios que da mi empresa. Entonces, existe mucho miedo, todavía a día de hoy por parte de las empresas
a la hora de moverse hacia este modelo en la nube. Pero realmente, si vamos un poco al detalle, ¿qué es lo que nos encontramos en la nube? Lo que nos encontramos en la nube, os voy a poner un pequeño vídeo en este caso son los servicios cloud de Microsoft. Y para que veáis que este tipo de infraestructuras que están en la nube, en este caso es la de Microsoft, pero lo mismo sería la de Google, la de Amazon, la de Oracle o cualquier otro gran proveedor en la nube, de lo que estamos hablando son de grandes instalaciones mantenidas por profesionales en 24/7. Esta es la construcción de uno de los grandes CPDs que tiene Microsoft. El servicio está gestionado en permanencia por profesionales, tienen la última tecnología en cuanto a servidores, en cuanto a sistemas de comunicación redundantes, que garanticen el acceso en todo momento, en cuanto a alimentación eléctrica, protección de acceso, etcétera, etcétera. Es decir, son lo que teníamos de toda la vida, en cuanto a servidores, en cuanto a lo que os he puesto antes en el modelo tradicional, pero llevado a un entorno muy profesional y gestionado, en este caso serían sistemas de baterías y de alimentación ininterrumpidas, y gestionado en un modelo 24/7. Fijaros, ¿cuál es la gran diferencia? Que este tipo de infraestructuras, con esta tecnología y con estas prestaciones, hasta ahora solo se lo podían permitir las grandes empresas, las grandes corporaciones. Sin embargo, a través del cloud computing, cualquier empresa pequeña, una empresa de 4 empleados, una empresa de 10 operarios, cualquier empresa se puede permitir acceder a este tipo de servicios. Y de hecho, si yo soy una empresa pequeña y contrato servicios cloud, en este caso a Microsoft o a Google, imaginaros, me está dando el mismo servicio con las mismas prestaciones que igual le está dando al BBVA o a cualquier gran empresa. Por lo tanto, esto es lo que realmente tenemos detrás de la nube. Voy a saltarme un poco el vídeo, pero luego, un poco más adelante, luego hablaremos del tema de la eficiencia energética, pero tened en cuenta que este tipo de instalaciones también están optimizadas en cuanto al consumo eléctrico. Esto es una fórmula que hay para CPDs en cuanto a la optimización del consumo eléctrico. En la mayoría de los CPDs tradicionales llegamos a una proporción de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que respecto a lo que consume la infraestructura informática, necesitamos normalmente el doble de suministro eléctrico para mantener ese CPD en funcionamiento. Eso es lo que nos encontramos en un CPD del modelo tradicional casi siempre. En estas grandes infraestructuras suelen llegar a un 1.2, 1.3, por ahí suelen andar este tipo de infraestructuras en cuanto a la optimización del consumo eléctrico. Y luego, por supuesto, si hablamos de sistemas de protección de accesos físicos, pues obviamente tienen todas las medidas de seguridad que se puede pensar en este tipo de instalaciones. Bien, pues esto es realmente lo que hay en la nube. Lo que hay en la nube es algo físico, algo palpable y algo que está controlado y gestionado. Visto esto, espero que en estos momentos ya estéis más tranquilos, confiéis un poco más en la nube que hace 4 minutos. Y vamos a ver los distintos tipos de servicios que nos ofrecen hoy a través del cloud computing. Fijaros, se habla de muchísimos servicios distintos, pero casi todos ellos los podemos agrupar en 3 grandes grupos. El primero sería el de infraestructura como servicio, luego tendríamos el de plataforma como servicio y finalmente el de software como servicio. ¿Y qué quiere decir esto? Fijaros, si pensamos en una infraestructura informática, en el modelo tradicional estaríamos hablando en esta columna de aquí. En este caso, en el modelo tradicional, yo como empresa me tengo que ocupar y responsabilizar desde la parte de networking, de líneas de comunicación, switches, etcétera, la parte de almacenamiento, de disco duro, la parte del hardware de los servidores, también la tengo que adquirir y gestionar,
toda la parte de virtualización que iría sobre esos servidores físicos, y luego ya las máquinas virtuales, bases de datos, librerías, seguridad y las aplicaciones que corren encima de todo eso. Pero en el modelo tradicional, insisto, con o sin ayuda del exterior, yo como empresa me tengo que responsabilizar de todo esto, desde abajo hasta arriba. Ahora bien, nos movemos hacia la nube. La primera opción es infraestructura como servicio. Yo aquí voy a un proveedor externo y lo que hago es le contrato esta parte, la parte de networking. Aquí simplemente le tendría que decir cuáles son mis necesidades, qué ancho de banda necesito, cuál va a ser la transferencia de datos diaria, semanal, mensual, etcétera, y en función de eso él se encargará de dimensionar esa red. Lo mismo en la parte de almacenamiento en discos duros. Yo simplemente le digo cuál es el almacenamiento neto que necesito. Pues necesito tantos terabytes. Luego, si eso va a ser un RAID 3, un RAID 5 o ese tipo de cosas, el proveedor se encargará de, en función del tipo de servicio que me tiene que dar, de adquirir y montar la tecnología más adecuada para ello. Lo mismo en la parte del hardware. Yo no pienso ya en máquinas, en servidores individuales con tales características, sino que le digo, necesito tantos gigahercios de procesamiento o necesito tantos gigabytes de memoria RAM. Y con todo esto, él me entrega una capa de virtualización. Y sobre esa capa de virtualización, yo ahora sí, como empresa, desde mi departamento de informática o desde el personal técnico que yo tenga, voy montando mis máquinas virtuales, mis bases de datos, mis librerías, la parte de seguridad y las aplicaciones. Pero que esté funcionando toda esta parte de aquí es responsabilidad del proveedor, y de los detalles técnicos de esta parte yo me olvido, me despreocupo y únicamente me responsabilizo de esta parte de aquí arriba. Si nos movemos al segundo tipo de servicio, el de plataforma como servicio, aquí realmente al proveedor le estamos contratando todo lo que habíamos dicho antes, pero también incluso las máquinas virtuales, las bases de datos, las librerías, etcétera. Y yo únicamente voy con mis aplicaciones desarrolladas internamente o desarrolladas por un tercero y monto esas aplicaciones sobre esa plataforma que he contratado al proveedor en la nube. Que esté todo esto de aquí funcionando va a ser de nuevo responsabilidad del proveedor. Y el tercer tipo de servicio, que es el que más está creciendo y el que más popular se está haciendo en estos momentos, es el de software como servicio. Aquí yo directamente le solicito al proveedor un software. Imaginaros, un ERP. Cada vez es más habitual ver, por ejemplo, ERPs que están basados ya en la nube. Algunos productos nuevos ya salen únicamente como servicio en la nube y otros que existían en el modelo tradicional empiezan a sacar versiones en el modelo en la nube. Pues imaginaos el caso de un ERP. Yo iría al proveedor externo y le diría, yo necesito un ERP con estas funcionalidades, va a haber tantos usuarios conectados simultáneamente, voy a necesitar este volumen de almacenamiento y le voy dando las características. En función de todo eso, él se encargará de seleccionar cuál es la tecnología más adecuada en cada uno de estos niveles. Pero yo voy a ser totalmente ajeno a si está utilizando 1, 3 o 4 servidores para darme ese servicio, o si utiliza 3 cabinas de discos o utiliza una. Eso a mí me da lo mismo. Yo simplemente lo que me va a entregar es el acceso a un software, a través de una interfaz web o a través de otro tipo de interfaz. Y mis usuarios van a poder estar utilizando ese software con las funcionalidades que yo había definido en un principio. Con lo cual, yo solo me preocupo de utilizar esa solución. Bueno, pues como os decía antes, cualquiera de los servicios que existen hoy en día... Sí, dime. Si la empresa opta, por ejemplo, por la cuarta columna, ¿no? Sí. Quiere montar una RP, ¿no? Tendrá que contactar con alguien físico, ¿no? Alguien de Microsoft o alguien de... Sí, ¿no? sí, sí. Para determinar precisamente ese RP. Eso es. Sí, sí. Todo es tan virtual, no, realmente todo no es tan virtual, es decir, está el concepto de la nube, pero en realidad
existen los canales de siempre en cuanto a proveedores, integradores, gente muy cercana que podemos tener, con la que hablamos, contratamos y nos dan el servicio. Pero eso cada vez más. Yo me acuerdo hace 10, 15 años el caso de Google, solíamos decir en broma, pero Google tendrá algún ser humano trabajando, porque no conocíamos a nadie de Google en persona, físicamente, y a día de hoy, por ejemplo, en España la plantilla de Google es bastante importante, y llegas a conocer personas físicas que tienen cabeza, pies y piernas. Bueno, realmente la oferta de servicios a día de hoy es muy grande. Como os decía antes, esto no es algo nuevo, no es algo que ha surgido el año pasado, sino que son tecnologías que se llevan desarrollando durante muchos años. Aquí tenéis algunos ejemplos, solo algunos ejemplos de lo que podéis encontrar en temas de infraestructura, de plataformas o incluso de software. Temas que están ahora muy de moda, como el Big Data, etcétera, pues quizá las soluciones o los proyectos de Big Data son los que en estos momentos más están aprovechando los servicios cloud, porque fijaros, para poner en marcha un servicio un proyecto de Big Data necesito grandes cantidades de procesamiento, grandes cantidades de almacenamiento, y eso normalmente una empresa pequeña no se lo puede permitir. Bueno, pues tenemos multitud de opciones. Pues aquí tenéis el caso de Cloudera, etcétera, de los que habréis oído hablar, que los podemos contratar fácilmente. Ahora os voy a poner, os lanzo una pregunta. ¿Conocéis, por ejemplo, Dropbox? ¿Conocéis Dropbox, servicio de almacenamiento en la nube? Todos habéis oído hablar de él o algunos utilizaréis. Dropbox, según lo que he explicado yo hasta ahora, ¿qué sería? ¿Infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio? Software, plataforma. Venga, alguien dice infraestructura. Aquí siempre hay discusión y hay debate. Mi respuesta es que es software. Como servicio. Realmente lo que hace Dropbox es desarrollar un software que se instala en nuestros ordenadores y se encarga de sincronizar nuestros archivos con un repositorio que está en la nube, pero su producto, su servicio es el software que hace esas funciones. ¿Sabéis? Dropbox en ese tipo de servicio es el líder mundial, el que más clientes tiene, tanto particulares como empresa, millones de clientes en todo el mundo. ¿Cuántos CPDs del tipo del que hemos visto de Microsoft creéis que tiene Dropbox repartidos por todo el mundo para dar servicio? Tiene clientes en todos los continentes. ¿O cuántos servidores? Ninguno. Como dice Juanjo, ninguno. No tiene ningún CPD, no tiene ni un servidor. Tiene algunos ordenadores para las oficinas de sus empleados, pero no tiene ni un solo servidor. ¿Qué ocurre? Pues que realmente Dropbox tiene ese software como servicio, pero cuando tiene que almacenar los datos, contrata con otro proveedor, en este caso Amazon. Es decir, el almacenamiento físico en disco de Dropbox se realiza en estos momentos, porque igual un día estos cambia de proveedor, en los discos duros, en los CPDs que tiene Amazon. Y esto se da cada vez más, es decir, están surgiendo muchas empresas que dan servicios cloud, pero se apoyan unas en otras, se especializan mucho en determinado producto, en determinado servicio, y luego para el resto, a su vez, contratan a otros más especializados. Por lo tanto, a día de hoy, los grandes digamos, proveedores de servicios cloud, y cuando digo los grandes son los que tienen realmente esos CPDs enormes que hemos visto, como el caso de Microsoft. Pues serían en estos momentos estos de aquí. Amazon, por supuesto, es uno de los líderes. Tenemos a Microsoft, tenemos a Google, por supuesto, y a IBM y a Oracle. Estos serían los principales en estos momentos, o los que más, digamos, infraestructura física
tienen en funcionamiento y repartida por todo el planeta, ¿vale? Bien, si nos vamos un poco hacia el ámbito de industria, mencionábamos al principio la parte de industria 4.0, claro, todos estos temas del cloud en el ámbito IT de toda la vida, pues durante los últimos 10 años se han ido incorporando de forma progresiva a la mayoría de las empresas. ¿Qué ocurre con el ámbito más empresarial, con el ámbito OT? Bueno, pues también está evolucionando y está yendo hacia los servicios cloud. Software de tipo PLMs, etcétera, que hace unos años era impensable verlos como servicios cloud, pues empieza a aparecer y a ofrecerse soluciones basadas en cloud. Fijaros, incluso sistemas de CAD, que también era impensable hace unos años pensar que eso podría ofrecerse desde la nube, pues con ciertas limitaciones obviamente, pero hay productos ya que se ofertan directamente desde la nube, de forma que en el caso de yo desde cualquier tipo de dispositivo, ya sea un portátil, un ordenador de sobremesa, una tableta, etcétera, puedo acceder a los modelos, a los diseños que estoy haciendo, se almacenan en la nube, es fácil de compartir con otros compañeros de trabajo, con los clientes, etcétera, etcétera. El propio AutoCAD, ya sabéis que ya lleva unos años sacando distintas versiones de sus productos también basadas en la nube. Luego prácticamente están desapareciendo casi todas las barreras que podría haber, o a veces se decía, bueno, esto nunca podrá ofrecerse como servicio en la nube. Bueno, pues poco a poco, insisto, dependiendo en el ámbito del mundo del CAD, dependiendo de lo que necesitéis, obviamente una solución en la nube todavía no va a ser la adecuada. Pero para muchos casos en los que las necesidades son sencillas, pues pueden abordar con un software como servicio. Bien. Visto esto, vamos a intentar ver, me acabo las pilas, ventajas y beneficios que puede tener hoy en día el cloud computing para una empresa. La primera y la más importante es la rápida puesta en marcha. Fijaros, frente al modelo tradicional, yo antes cuando necesitaba un servidor, ¿qué tenía que hacer? Pedir un presupuesto, lanzar el pedido, 2-3 semanas para que me llegue el servidor, lo recepciono, lo monto, lo configuro. Se me iba mucho tiempo desde que surgía la necesidad hasta que realmente tenía esa máquina en funcionamiento. Hoy en día con los servicios cloud, y luego al final si nos da tiempo hacemos una pequeña demo, yo me conecto a internet y en cuestión de muy pocos minutos puedo tener un servidor o 6 servidores o una docena de servidores en marcha, funcionando, con las características que yo quiera, con 8 CPUs, con 16 CPUs, con 500 gigas de memoria RAM, es cuestión de seleccionar y darle al botón siguiente. Y en cuestión de minutos está funcionando. Pero lo más importante es que yo voy a pagar por el tiempo que lo utilizo, no por una inversión que he hecho y una máquina que muchas veces se quedaba durante semanas o meses ahí parada sin hacer nada. Bien, la otra gran ventaja de todo esto es la escalabilidad. Ya no me tengo que preocupar tanto como cuando hacía una inversión, vale, voy a pedir esto, pero oye, ¿y dentro de un año qué voy a necesitar? O dentro de 2 años, y dimensionar. No, yo ahora contrato lo que necesito ahora en estos momentos. Si necesito 100, contrato 100. Y si dentro de 3 meses necesito 150, paso a 150. Y si dentro de un año, por el motivo que sea, necesito 75 solo, pues reduzco a 75. Y me voy adaptando a las necesidades que tengo en cada momento. Y ya no me la juego tanto como cuando hacíamos una inversión. Y como os decía antes, pagando en cada momento por lo que utilizo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo necesito un servidor para 3 días, en estos momentos puedo contratar un servidor para 3 días, utilizarlo 3 días, pagar por esos 3 días y luego eliminarlo. Pero si lo necesito para 4 horas,
también puedo hacer eso a día de hoy. Es decir, puedo llegar a pagar por horas si quiero un servidor. Que necesito un servidor solo 3 horas al día durante una semana. Pues lo enciendo 3 horas al día, el tiempo que está apagado no pago por él, o pago muy poquito. ¿Vale? Toda esa flexibilidad la voy a tener a través de la nube. Otro elemento, otro gran beneficio, es todo lo relativo a la actualización tecnológica. Todos sabéis, los que habéis tenido que comprar alguna vez un servidor, o media docena de servidores, ¿qué ocurre cuando compramos el mejor servidor del mundo? Al cabo de 6 meses, ¿qué ha ocurrido? Que ya no es el mejor del mundo, sigue siendo el mismo, con las mismas prestaciones, es decir, no ha ido a peor, pero han salido soluciones mucho más avanzadas. Para una pyme, ir al ritmo al que evoluciona la tecnología, con los plazos de amortización que tenemos habitualmente de las inversiones, es inviable totalmente. Y lo que nos ocurre muchas veces es que compramos una serie de servidores, compramos un almacenamiento, pasan 3 años y tenemos que seguir apechugando con esa inversión. Hay soluciones mucho mejores e incluso más baratas, pero, oye, que todavía no hemos amortizado esto. Y tenemos que hacer frente a esa situación. Cuando estamos hablando de un proveedor en la nube, tened en cuenta que es el core de su negocio. No hablamos de Google, de Amazon o de Microsoft. Si tienen que cambiar la tecnología de sus discos duros cada 6 meses, la cambiarán, si se trata de dar un mejor servicio o una mayor fiabilidad a sus clientes. Luego, ese ritmo de actualización tecnológica, estos grandes proveedores son capaces de hacerlos, una pyme es imposible llevar eso en el día a día. Otro de los grandes beneficios, cuando hablamos de empresas distribuidas geográficamente y en el ámbito industrial es muy habitual, es la gran ventaja que tenemos a la hora de utilizar servicios que están basados en la nube. Fijaros el caso cuando teníamos el modelo tradicional y teníamos nuestro CPD en la sede central de nuestra empresa. Toda la gente que estaba en la sede central accedía de forma directa y mediante una serie de tecnologías, pero los que estaban en otras plantas, en otras ubicaciones, tenían que acceder a esos servicios que teníamos pues de diversas maneras, y a veces con ciertas restricciones o a veces con ciertas limitaciones. Ahora, cuando pasamos servicios a la nube, realmente todos, en cualquier planta en la que estemos, estamos accediendo de la misma forma y en las mismas condiciones a esos servicios. Y además, imaginaros que tenemos que trasladar una planta, cerramos esta planta y la abrimos en otro sitio, abrimos una planta nueva. Al menos toda la parte informática, ese cambio, ese traslado, se simplifica muchísimo, porque nos tenemos que despreocupar de servidores y de todas esas cosas. Simplemente en la nueva ubicación tendremos, eso sí, que tener una buena conexión a Internet y el acceso seguirá siendo igual que como lo hacíamos en la anterior ubicación o en la anterior planta en la que teníamos. Entonces todo eso se facilita de forma muy importante. Otro ámbito de interés, aunque esto ya no directamente para la empresa, pero desde un punto de vista medioambiental y desde un punto de vista global, lo que os decía antes, los CPDs del modelo tradicional, los CPDs que podemos tener en cualquier empresa, tienen un rendimiento muy bajo en cuanto a consumo eléctrico, y sin embargo, cuando estamos hablando de este otro tipo de infraestructuras, como la que hemos visto de Microsoft, la optimización en cuanto al consumo eléctrico es muy alta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si en un mundo ideal todo fuese en servicios cloud, pues el consumo eléctrico de infraestructuras informáticas se reduciría mucho. Además de esto, los proveedores que hemos mencionado antes, por ejemplo, suelen intentar ubicar sus CPDs, sus grandes CPDs, en países del norte, para buscar ubicaciones donde el consumo por climatización de esa infraestructura sea el mínimo posible. De hecho,
en algunos de los CPDs que hay por ahí, lo tienen optimizado de tal forma, imaginaos, es muy distinto tener un CPD en Marruecos que tener un CPD en Noruega, por ejemplo, donde la temperatura exterior pues puede ser ahora en invierno cercana a los 0 grados de media. Con lo cual, en ese tipo de CPDs lo que suelen hacer es el calor que genera el CPD, lo utilizan como calefacción de las oficinas donde están los seres humanos. Y utilizan el frío del exterior simplemente para climatizar el CPD. Con eso el ahorro en consumo eléctrico, solo por la parte de climatización, es muy, muy grande. También suelen intentar ubicar esos CPDs cerca de fuentes de energía renovables, de manera que el suministro eléctrico que llegue ahí pues sea de energía eólica, solar o hidráulica. Bien, y luego está el debatido tema de la reducción de costes. ¿Realmente ir a un servicio cloud supone un ahorro de costes? ¿Tenéis experiencias? Bueno, es lo que los que venden la nube siempre nos transmiten, ¿no? Que va a ser más barato, etcétera. ¿Cuál suele ser la realidad? Bueno, la realidad es que cada proyecto hay que estudiarlo y analizarlo por separado y es totalmente distinto. En la experiencia que yo tengo, casi todos los proyectos de la nube, comparándolos con haber optado por su equivalente en el modelo tradicional, directamente no han supuesto un ahorro económico. Pero lo que sí es cierto es que por el mismo gasto o por un gasto ligeramente superior, obtenemos unas prestaciones y unas funcionalidades muy superiores a las del modelo tradicional. Luego, aunque directamente no haya un ahorro de costes, la mayoría de las veces vamos a tener una situación y un entorno mucho mejor. ¿Todo es positivo? ¿Todo son ventajas? Bueno, existen también sus preocupaciones y los miedos. ¿Cuál es el principal problema del cloud? Este de aquí, y es obvio, dependencia de la conexión a Internet. Si no tenemos una conexión a Internet que sea fiable en cuanto a disponibilidad, que ofrezca un ancho de banda adecuado, olvidaros del cloud. Así de claro. Hace unos años estaba en una empresa de Beasain, que se estaban planteando pasar el correo electrónico a la nube. ¿Cuál era el problema? Que la conexión a Internet que tenían, que les llegaba al polígono industrial, era de 2 megas. Para todo. Para todo lo que utilizaban. Bueno, pues en aquel momento era inviable plantearse llevar el correo electrónico a la nube, con esas características de la conexión. Y lamentablemente lo que ocurre todavía en Euskadi, bueno, no solo Euskadi, hace unos meses estuve con unos alemanes y en Alemania les ocurre lo mismo que aquí. Muchas veces, cada uno de nosotros en nuestras casas, si vivimos en un núcleo urbano, tenemos una conexión a Internet que es mucho mejor que la que hay en muchos polígonos industriales. Te encuentras polígonos industriales a día de hoy que les llegan conexiones de 2-4 megas, cuando en casa tranquilamente podemos contratar 100 megas para jugar o para lo que sea. Eso es un problema para la industria. Desde SPRI, desde la Agenda Digital 2020, se inició ya hace unos años un proyecto que lo que pretende es llevar conexiones de calidad a todos los polígonos industriales de Euskadi. Y bueno, el proyecto ya está bastante avanzado y se supone que en cuestión de un par de años la situación mejore sustancialmente. Pero obviamente es lo primero que tenemos que mirar antes de tomar esa decisión. Luego está la parte de migración a la nube. Claro, cuando somos una empresa nueva, casi todas las empresas, las startups, las empresas nuevas, parten directamente de servicios cloud, no hay ningún problema. Pero cuando estamos hablando de una empresa que ya tiene una serie de servicios, de infraestructuras en el modelo tradicional, y dice, voy a pasar el ERP a la nube, o voy a pasar el PLM, o voy a pasar el correo electrónico a la nube, o la gestión de proyectos. Vale,
pero eso hay que migrar lo que teníamos en el modelo tradicional hacia ese nuevo servicio. Y esa migración es todo un proyecto en sí, con sus costes, etcétera, que hay que valorar y hay que analizar con mucho cuidado. Luego otro problema que surge, ligado con la migración hacia la nube, es que las empresas no se levantan un lunes por la mañana y dicen, el miércoles escuché una charla súper interesante de Cloud Computing y vamos a llevarnos todo a la nube. No, se va servicio por servicio. Un día te planteas y dices, oye, pues este servicio nos están ofreciendo esta alternativa en la nube, se valora, se compara con el modelo tradicional y llegado el momento se toma la decisión de pasar a la nube. Pero la situación habitual en todas las empresas es que tenemos una serie de servicios que ya están en la nube y tenemos otros servicios que siguen estando en el modelo tradicional. Con lo cual, tenemos que tener muy presente de que si algo hemos pasado a la nube, pero ese servicio requiere acceder o utilizar datos que tenemos en otro servicio que está todavía en el modelo tradicional, tenemos que garantizar la interoperabilidad, el acceso entre los dos servicios. Y eso es muchas veces cosas que se olvidan y nos damos cuenta cuando ya nos hemos ido a la nube y dices, pero hacía falta que esto cogiese los datos que tenemos aquí y nadie lo había previsto, y ahí es cuando surgen los problemas. Entonces todo eso lo tenemos que tener bien analizado antes de dar el salto. Y luego tenemos la parte de seguridad o ciberseguridad, como se dice hoy en día y de la que hablaremos en marzo. ¿Qué os parece los servicios cloud desde el punto de vista de la seguridad informática? ¿Son más seguros, menos seguros? ¿Cuál es vuestra percepción? Decirlo tranquilamente, sin miedo. ¿Menos seguros? Mucho más seguros, así me gusta, diversidad de opiniones, es lo habitual, para ser atacados, sí. Al final, hoy en día, el objetivo de casi todos los hackers o los atacantes es el beneficio económico. Entonces, ahí donde vean dinero, ahí es donde atacarán. Bueno, la realidad es que eligiendo un buen proveedor, siempre la nube me va a dar un nivel de seguridad mucho mayor del que puedo tener en el modelo tradicional si soy una pyme. No hablo ya de instalaciones gubernamentales o de grandes corporaciones que obviamente pueden tener todo tipo de recursos para garantizar la seguridad. Pero si somos una pyme, en el tema de ciberseguridad estamos perdidos, así de claro. No tenemos nada que hacer, porque tal y como están las cosas no podemos avanzar al ritmo que requieren las nuevas amenazas que van surgiendo. Y sin embargo, si contratamos a un buen proveedor en la nube, ese proveedor va a tener equipos especializados, personal especializado en temas de ciberseguridad para mantenerlo todo actualizado, todo protegido. Imaginaos cuál es la situación habitual del informático en una pyme. El otro día lo decía en otra charla y me decían, ¿qué informático? Si nosotros no tenemos informático en nuestra empresa. Pero bueno, las que tenéis un informático o dos, se tiene que ocupar de que funcionen las impresoras, de resolver un problema que hemos tenido con el Excel, de que el ordenador no sé cuántos no arranca correctamente, y entre medio tiene que ocuparse de la seguridad. Eso es imposible, eso no puede funcionar correctamente. Ahora, si toda esa parte la descargamos en parte en ese proveedor externo, pues vamos a tener un nivel de seguridad más alto. La seguridad al 100% no va a existir nunca, pero sí estaremos más protegidos. Y lo que os decía antes, si yo contrato con Google el mismo nivel de seguridad que me da a mí, una pyme de 5 empleados, se lo está dando al BBVA, no hay diferencias, es la misma gente la que está dando el servicio, la misma infraestructura. ¿De acuerdo? Sí. Cuando se habla de seguridad siempre se habla de la ciberseguridad, que son los ataques, sí, ¿no? Sí. Ya sé que debería no, pero no se pueden dar problemas de confidencialidad desde el punto de vista de las propias personas que trabajan ahí, que no deberían hacerlo, pero que puedan
recurrir a la información que está guardada. Sí. Yo, empresa, tengo guardada la información en Amazon, Sí. y un trabajador de Amazon, no sé por qué razón puede, tiene acceso a la información de una forma u otra y podría hacer daño, ¿no? Ese es otro tema que surge. Por eso decía lo de contratar un buen proveedor. Realmente, en el caso que tú has puesto, Amazon, o ya sea Microsoft, etcétera, el control que tienen sobre los empleados es bestial, para que no ocurran estas cosas. Tienen todo tipo de certificaciones y auditorías para evitar que ocurran este tipo de incidentes. Y fijaros, llegan a tal punto ese control que en realidad, bueno, eso se les obliga por ley ya, y en determinadas normativas, no cualquier empleado puede acceder a la información de los clientes, solo aquellos que explícitamente lo necesitan para el trabajo y en los momentos en los que están realizando en ese trabajo. Y además de eso, la monitorización es exhaustiva, es decir, cuando un empleado autorizado accede a los datos de un cliente, por así decirlo, eso queda registrado, y hay una trazabilidad completa de lo que han hecho cada uno de sus empleados con la información que ellos gestionan. Entonces, realmente, por empleados de estos proveedores, prácticamente no ha habido incidentes de seguridad. La mayoría de los incidentes surgen por empleados de nuestra propia empresa. Esa es la realidad, que no están tan controlados. Pero hay, realmente el sistema de control es muy, muy exhaustivo. Sí, la dependencia un poco de proveedor. ¿Es suficiente competencia entre buenos proveedores para que en un momento dado, si una vez que has hecho todo ese trabajo de migrar, se empiezan a subir los precios no sé cuándo, porque ya están en tus manos, puedas irte a otro? Es decir, la competencia es real y funciona. Sí, a ver, el hecho de poderte ir de un proveedor a otro, esa posibilidad siempre existe, y de hecho la mayoría te facilitan, es decir, te dan la opción de, oye, tú todo lo que tienes aquí, tienes este botón con el cual te lo descargarías y lo podrías llevar a otro proveedor. Y de hecho, por ejemplo, ahora con el nuevo reglamento europeo de datos personales, ya por ley se va a exigir o a obligar que te faciliten esa migración de un proveedor a otro. Dicho eso, esa es la teoría. Luego, obviamente, en la práctica, esa migración de un proveedor a otro tiene su complejidad, pero eso nos ha pasado siempre. Si yo cambio de ERP de SAP a Microsoft, eso puedo cambiarlo cuando quiera, pero obviamente ese cambio es complejo y requiere trabajo. Entonces, en función del servicio, la posibilidad la voy a tener siempre. Ahora, unas veces será más complicado técnicamente o más sencillo. Pero facilitarlo, todos los grandes lo facilitan. Y a partir de mayo va a ser incluso obligatorio por ley. Bien, y luego otro tema que también preocupa o nos despreocupa, y es el tema de garantizar niveles de servicio. Aquí, ¿cuál es la problemática? Si estamos hablando de que he llevado yo a la nube un servicio que es crítico para el funcionamiento de mi empresa, debería, por contrato, dejar muy claro cuál es el nivel de servicio que yo estoy contratando. Oye, esto tiene que funcionar 24/7, o 8/5, y si no funciona va a haber estas penalizaciones, o yo voy a poder hacer auditorías al proveedor, una al año o lo que sea. Bueno, todo ese tipo de cosas, muchas veces nos preocupamos cuando surge el problema, el incidente, y las teníamos que haber tenido cubiertas o atadas en el momento de contratar el servicio. Entonces, esto es algo que, bueno, está evolucionando y todos vamos aprendiendo de los problemas, y bueno, el nivel de exigencia de cara al proveedor cada vez va siendo mayor, pero nunca deberíamos descuidar este punto. Hay veces que yo
Ya el tema seguridad no debería de funcionar perfectamente. Sí, pero de forma contractual tú deberías garantizar. Es decir, el 100% de disponibilidad de un servicio nadie lo puede garantizar, nadie, ¿eh? Como mucho el 99,99%. Pero tú tienes que decirle, oye, yo te voy a exigir este nivel de disponibilidad. Y si hay un fallo, que siempre lo habrá, porque nada funciona al 100%, tú me vas a compensar de determinada forma. Y eso tenerlo claro para que no tengamos que entrar en una pelea o una discusión en el día en el que ha habido y a su vez el proveedor sepa con qué tipo de entorno está trabajando y cuáles son las exigencias, ¿eh? Entonces simplemente dejarlo por escrito. Temas de legislación, hay muchas veces que la gente mezcla la parte de legislación con la parte de seguridad. Yo siempre digo que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la seguridad real que tenemos, y otra es cumplir o no con la ley. Podemos cumplir al 100% con la ley y ser totalmente inseguros, y podemos ser bastante seguros y no cumplir con la ley. Luego son dos entornos distintos. Pero en materia de legislación sí que hemos tenido en los últimos años una serie de problemas con los servicios cloud. ¿La problemática cuál es? La problemática es que los principales proveedores, ¿de qué país son? Americanos, ¿de acuerdo? Y el conflicto surge principalmente con la protección de datos personales. La legislación europea es muy, digamos, protectora de los datos personales, y en Estados Unidos pues tienen otro concepto de la privacidad y de los datos personales, con lo cual su legislación no tiene mucho que ver con la europea. Entonces el conflicto surge cuando yo, empresa europea, tengo contratados unos servicios en un proveedor americano, incluso mis datos, mi información, etcétera, pueden estar en suelo americano. Entonces ahí hay un problema serio. Para solucionar esto se definió un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que se denominó el Safe Harbor. ¿Qué quería decir este acuerdo? Este acuerdo es todas las empresas americanas que se adherían al Safe Harbor se comprometían a cumplir la legislación europea con sus clientes europeos, ¿vale? Eso era un acuerdo muy bonito, todo muy bien escrito, muy bien atado, etcétera, pero que obviamente todo el mundo sabíamos que, bueno, eso era papel mojado, ¿no? Y más con la legislación antiterrorista americana, que ya establecía claramente que las agencias federales de seguridad podían acceder a información que tuviesen las empresas americanas sin requerir la autorización de un juez, y eso va contra la legislación europea. Entonces ya eso de por sí hacía que, por mucho safe harbor que hubiese, una empresa americana no pudiese cumplir con la legislación europea. Pero bueno, eso funcionó durante una serie de años hasta que este tema alguien lo llevó a un tribunal europeo en Luxemburgo y le dijo al juez, oye, denuncio esto porque en realidad lo que pone el Safe Harbor no lo pueden cumplir las empresas americanas. El juez lo leyó y dijo, pues tienes razón, no lo pueden cumplir, y automáticamente el acuerdo Safe Harbor quedó invalidado. Eso ocurrió en octubre de 2015. Gran revuelo, porque os podéis imaginar, todos los que utilizamos servicios cloud de empresas americanas, Todas las agencias de protección de datos personales europeas pues intentaron transmitir tranquilidad, tranquilos, que esto ya lo vamos a solucionar, no estáis cometiendo ninguna ilegalidad, se hablaba de limbo legal, etcétera. Bueno, la cosa quedó ahí un poco en suspenso, pero obviamente había muchos intereses económicos y rápidamente se empezó a trabajar en un nuevo acuerdo que solventase los problemas del anterior y lo que había identificado el juez. Se tardó bastante, pero bueno, al final, en julio de 2016,
se aprobó entre Estados Unidos y Europa un nuevo acuerdo, que es el Privacy Shield, que es el que está en estos momentos en vigor. Entonces, el Privacy Shield tiene diferencias sustanciales respecto al Safe Harbor, pero para lo que a nosotros nos interesa, que no entendemos de leyes, al final lo que quiere decir es que todas las empresas que están adheridas al Privacy Shield, aquí tenéis un enlace donde se pueden consultar todas las empresas americanas, cumplen con, o dicen que cumplen con la legislación europea, y por lo tanto pueden suministrar servicios cloud a clientes europeos, ¿vale? Entonces, desde julio de 2016 volvemos a estar en un entorno legal los que estamos utilizando servicios cloud de empresas americanas. Esto está pendiente de un hilo hasta que llega a la mesa de otro juez, porque todos sabemos que esto en realidad, pues en la práctica tampoco puede ser así. Pero bueno, ahí está el tema bailando. Luego ya por detrás hay más temas políticos que otra cosa. Entonces, tipos de cloud que tenemos hoy en día. Esta es la solución del modelo tradicional, de la que hablábamos antes, y digamos, los ejemplos que hemos puesto antes son de clouds públicas, es decir, cuando hablamos de una cloud pública hablamos de una infraestructura que el proveedor comparte con distintas empresas, con distintos clientes. Podríamos tener también clouds privadas. Una cloud privada es una infraestructura que la utiliza únicamente una empresa, pero que el modelo de servicio y de funcionamiento es el de una nube, pero el de una nube que es solo para mí, o para mi grupo de empresas. Y en estos momentos se habla también mucho de clouds híbridas, de que tenemos soluciones en una cloud privada, combinadas con soluciones en una cloud pública, e interconectadas entre sí. Para que veáis también hacia dónde están yendo lo que ofrecen hoy en día los proveedores, esto es solo a título de ejemplo. Esto es una solución que tiene Oracle, que le llaman el Oracle Cloud Machine. ¿Qué es? Pues es una nube que te la ponen donde tú quieras. Es decir, te dan este armario, tú no compras el armario, pagas por el uso del armario. El armario está lleno o semilleno de servidores, discos, etcétera, etcétera. Y le dices, oye, ponme el armario aquí, en mi empresa, o pónmelo en el CPD de Euskaltel, o donde tú elijas. Van y te ponen el armario allí. Y tú utilizas esa infraestructura que tiene el armario como si fuese un servicio cloud, de los que hemos hablado. Que tengo que crear más máquinas virtuales, las voy creando. Que necesito más almacenamiento, lo voy solicitando. Por ejemplo, yo tenía contratado, imaginados, 10 teras de almacenamiento, pero ya estamos llenándolo y necesito ahora 15 teras o 20 teras. Simplemente por software me desbloquean, y ahora tienes acceso a 20 teras de almacenamiento. Es decir, los recursos que hay aquí están sobredimensionados, de manera que yo tengo permiso para utilizar lo que he contratado en un momento dado, pero si voy necesitando más cosas, me van ampliando, voy pagando más y voy accediendo a más recursos. Cuando ese colchón de recursos sin utilizar se va agotando, vendrá algún técnico de Oracle y empezará a meter más bandejas en el servidor para ampliar ese colchón. ¿De acuerdo? Ese es un poco, bueno, un nuevo modelo. ¿Por qué ha surgido esto? Porque también por problemas de legislación. Bueno, por problemas de legislación y de miedos de empresas. Todavía muchas empresas que el hecho de no ver el servidor o los servidores allí al final del pasillo todas las mañanas cuando llego a la oficina, pues les causa vértigo. Me dicen, pues yo estaba más tranquilo cuando veía los servidores con las lucecitas parpadeando en mi oficina. Y bueno, pues para todos esos que tienen ese vértigo, esta solución va bien porque la pones ahí al final del pasillo y lo ves. Pero también hay legislaciones en estos momentos que obligan a que físicamente las máquinas que albergan datos estén en determinada ubicación. Por ejemplo, en España
hay comunidades autónomas que exigen a las administraciones públicas que físicamente las máquinas donde se almacenan los datos estén en territorio nacional, no pueden estar en otro país. Entonces, para cumplir esa legislación no te queda más remedio que ir a una solución de estas si quieres utilizar el modelo cloud. ¿De acuerdo? Luego, bueno, pues van surgiendo nuevas ideas y nuevas cosas frente a todo esto. Bien, no sé cómo vamos de tiempo, mal, creo. Vale, pero ya acabando. Todo esto que hemos visto, en realidad está despertando muchísimo interés en los entornos de Industria 4.0. ¿Por qué? Porque si os fijáis, y con lo que ya sabéis de Industria 4.0, en las necesidades que tenemos habitualmente en este tipo de entornos son, mediante sensores, recoger infinidad de datos que se van generando en la planta productiva, y si somos capaces de esos datos almacenarlos en la nube, para gestionarlos, para procesarlos allí, la flexibilidad que obtenemos es muy grande. Más aún cuando estamos hablando de que muchas veces una empresa no tiene una planta, sino tiene varias plantas, y necesito recoger toda esa información que se está generando y centralizarla y combinarla, procesarla, sacar conclusiones y ver lo que está ocurriendo. Entonces, todo eso en un modelo cloud encaja perfectamente. Muchas de estas plantas, además, no tienen sitios adecuados pues para tener un CPD o una infraestructura informática en condiciones para procesar toda esa información. Ni siquiera en muchas plantas tenemos personal informático para ocuparse de esa posible infraestructura. Con todo esto, las soluciones cloud para este tipo de entornos están funcionando y están siendo una buena solución. Aquí os decía, características que podemos tener en un entorno de Industria 4.0, generación masiva de datos, sobre todo para proyectos de Big Data, necesidad de un rápido procesamiento de esos datos, que igual además hay picos en el tiempo o hay periodos en los que necesitamos más o necesitamos menos, un nivel de eficiencia y sostenibilidad adecuado, fiabilidad, flexibilidad y escalabilidad. Ahora necesito esto, mañana el doble y dentro de un año no tengo ni idea de lo que voy a necesitar. Interoperabilidad entre distintos sistemas y sobre todo la dispersión geográfica que podemos llegar a tener. Y os voy a poner un ejemplo de un proyecto de entorno industrial en el que se utilizaron servicios cloud, y si sin los servicios cloud este proyecto hubiese sido a día de hoy imposible. ¿En qué se basaba este proyecto? Bueno, un proyecto de seguridad, de ciberseguridad, dirigido a infraestructuras críticas. Infraestructuras críticas pues son todo, por ejemplo, toda la parte de, en este caso concreto de este proyecto, todo lo que son empresas de suministro eléctrico, subestaciones eléctricas, centrales eléctricas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la problemática? Bueno, son infraestructuras que incluso de por ley tenemos que proteger de una forma muy estricta, y lo que se planteó es desarrollar un sistema que permitiese recoger lo que estaba ocurriendo en la red de comunicaciones de esa planta, de una planta eléctrica o de una subestación, y esos datos analizarlos para detectar posibles ataques desconocidos a esta infraestructura. Ese era el reto. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? En el siguiente esquema se ve igual más claro. Lo que se hacía es, en distintas plantas, los sensores recopilaban la información y esa información se mandaba a una serie de servidores en la nube. Esa información se combinaba con otras fuentes abiertas de información, sobre nuevos tipos de ataques, nuevas vulnerabilidades de Siemens o de distintos fabricantes. Con toda esta información que íbamos recibiendo, se analizaba y se intentaban identificar anomalías, comportamientos extraños. De forma que, imaginaros, una central eléctrica
estaba siendo atacada. Con la información que recogían estos sensores, el sistema experto, basado en Big Data, en este caso, al cabo igual de unos minutos, de media hora, era capaz de identificar ese ataque, de saltar las alertas y decir, oye, está ocurriendo algo, acudir a este sitio para controlar este tema. Pero la gran ventaja de todo esto es que como combinábamos información de distintos entornos, de distintos sitios, de distintas centrales, cuando este mismo ataque se empezase a producir en otra central eléctrica, en este caso la detección iba a ser instantánea, porque era ya algo que era conocido y había sido identificado en un ataque anterior en otro sitio. Entonces, al combinar en la nube datos procedentes de distintas infraestructuras, se obtenía una mayor, digamos, inteligencia y conocimiento de lo que estaba ocurriendo y se podía reaccionar mucho más rápidamente. Independientemente de eso, no había que tocar gran cosa en las instalaciones de estas centrales. Únicamente había que colocar unos sensores en la red, pero no había que montar ningún servidor ni nada. Todo el procesamiento y todo el almacenamiento, en realidad, quedaba en la nube. Y bueno, ya como conclusión, el cloud computing en estos momentos es una de las principales tecnologías facilitadoras de Industria 4.0, está permitiendo, como el caso que os he mencionado, proyectos que de otra forma hubiesen sido imposibles de llevar a cabo, pues que se puedan materializar y se puedan llevar a la práctica. La tecnología está muy madura y disponible para cualquiera, desde una empresa de 2 empleados hasta una gran corporación. Lo que todavía faltan es la concienciación en cuanto a temas de certificación y validación, y esto es algo que está entrando cada vez más. El hecho de que el cliente ya al proveedor le exija, oye, tú tienes o cumples con la ISO no sé cuántos, o con la legislación en materia de tal, o con la normativa no sé cuántos para darme el servicio. Al final, yo si soy una empresa pequeña no puedo estar auditando a mi proveedor, pero si cumple con una serie de normativas o tiene una serie de certificaciones, ya sé que hay un tercero o varios terceros que están controlando periódicamente a ese proveedor para que cumpla con una serie de compromisos y formas de actuar. La dependencia de la conexión a Internet es algo, o es el punto más débil de todo esto, y lo que tenemos que tener siempre en cuenta antes de abordar un tema de estos. Y todavía, parece increíble, pero todavía por parte de muchas empresas existe temores y desconfianza a la hora de la nube, que espero haberlos disuelto hoy en esta charla. Yo antes solía, para las empresas que tenían miedo con los servicios cloud, solía poner antes el ejemplo de los bancos. Solía decir, bueno, pues mi bisabuelo, el poco dinero que tenía lo guardaba debajo del colchón. Cuando le dije, no, oye, el dinero lo tienes que llevar a esa tienda, a esa sucursal bancaria que han abierto en la esquina. Decía, ¿estáis locos? ¿Cómo voy a llevar el dinero ahí y dejarle? ¿Quién me garantiza que mi dinero va a estar ahí? Bueno, luego las generaciones posteriores, hasta hace poquitos años, pues nos mentalizamos y sabíamos o pensábamos que dejar el dinero en los bancos era totalmente seguro. Quizá ahora ya el ejemplo no es tan bueno como, como era antes, pero el ejemplo que suelo poner ahora es, y quizás es el más acertado, es el del transporte en avión y en coche. Fijaros, muchos de vosotros vais luego, a la hora de comer o cuando terminéis la jornada, vais a coger el coche y os vais a ir a casa, tranquilamente y sin ningún miedo. Y esto lo hacemos todos los días. Sin embargo, ¿qué ocurre con los aviones? Pues hay a mucha gente que le da miedo volar, y a los que no nos da miedo volar, por lo menos a veces aterrizar y despegar nos da respeto, cuanto menos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que viajar en avión es muchísimo más seguro que viajar en coche, y eso están las estadísticas y las cifras.
Ahora, la percepción de la persona es la contraria. Bueno, pues con el cloud ocurre lo mismo. Hay que elegir una buena compañía aérea para volar, eso está claro. Hay que elegir un buen proveedor para irse a la nube. Y a partir de ahí, las cosas van a ir mejor que en el coche. Y bueno, si tenéis dudas, os había dicho que os podía hacer una demo de crear una máquina, un servidor en la nube o lo que sea. Si queréis o tenéis tiempo, como a vuestra disposición.